Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver los números romanos del 1 al 100. Recordamos, y es igual a 1, v es igual a 5, x es igual a 10, l es igual a 50, c es igual a 100, d es igual a 500 y m es igual a 1000. Veamos primero los números del 1 al 10. El 1 es igual a i, el 2 es igual a 2i, el 3 es igual a 3i y el 4 no podemos ponerlo como 4i, porque una misma letra no se puede repetir más de 3 veces. El 4 es igual a iv. Como la i está a la izquierda de la v, se le resta esta. Sería 5 menos 1, 4. El 5 es igual a v, el 6 es igual a vi. Como la i está a la derecha de la v, se le suma esta. 5 más 1, 6. El 7 es igual a v y 2i, 5 más 2, 7. El 8 es igual a v más 3i, 5 más 3, 8. Y el 9 no podemos poner una v con 4i, porque la misma letra no se puede repetir más de 3 veces seguidas. El 9 es igual a ix. Como la i está a la izquierda de la x, se le resta esta. 10 menos 1, 9. Y finalmente el 10 es igual a x. Vamos a ver ahora los números del 11 al 20. Si os fijáis, son números que tienen unidades y decenas. Si lo pasamos todo a unidades, el 11 se forma con el 10 más 1, el 12 con el 10 más 2, el 13 con el 10 más 3, el 14 con el 10 más 4, y así sucesivamente. Hemos dicho que el 11 se forma con el 10 más 1. Tenemos que poner en números romanos el 10, que es la x, y el 1, que es la y. El 12 se forma con el 10 más 2. Ponemos la x, que es el 10, y 2i es el 2. El 13 se forma con el 10 más 3. La x es el 10 y 3i es el 3. El 14, 10 más 4, x el 10 y v el 4. El 15, 10 más 5, x es el 10 y v el 5. El 16, 10 más 6, x es el 10 y vi es el 6. El 17, 10 más 7, x es el 10 y v con 2i el 7. El 18, 10 más 8, la x es el 10 y v con 3i el 8. El 19, 10 más 9, x es el 10 e y con x es el 9. Y por último el 20, que se forma con x, 10 más 10, 20. Si os fijáis, todos los números se forman primero con el 10, que es la x, y después tenemos que añadirle los números del 1 al 9. Veamos ahora del 21 al 30. Se hace exactamente igual que el anterior. El 21 se forma con el 20 más el 1. Tenemos que poner en números romanos el 20, que son 2x, y el 1, que es una y. El 22 se forma con el 20 más el 2. Ponemos en números romanos el 20, que son 2x, y el 2, que son 2i. El 23, 20 más 3, 2x más 3i. El 24, 20 más 4, 2x más el 4, y así sucesivamente, hasta llegar al 30, que se forma con x, 10 más 10 más 10, 30. Veamos ahora del 31 al 40. El 31 se forma con el 30 más el 1. El 30 son 3x y el 1, una y. El 32 se forma con el 30 más el 2. El 30 son 3x y el 2, 2i. El 33 se forma con el 30 más el 3. El 30 son 3x y el 3, 3i. Y así sucesivamente hasta llegar al 40. El 40 no lo podemos formar con 4x, porque en números romanos la letra no se puede repetir más de 3 veces seguidas. Tenemos que poner x, l. A 50 le restamos 10 y nos queda 40.
Veamos ahora del 41 al 50. El 41 se forma con el 40 más el 1. Hemos dicho que el 40 es XL. A 50 le restamos 10 y tenemos 40. Y el 1 es la Y. El 42 es 40 más 2. El 40 XL y el 2 2Y. El 43 40 más 3. El 40 XL y el 3 3Y. Y así sucesivamente. Tenemos que tener cuidado con el 49, que a veces lo ponemos como IL. A 50 le resto 1 y tengo el 49. Y esto es incorrecto, porque el 49 se forma con el 40 más el 9. El 40 es XL, a 50 le restamos 10, tenemos 40, y el 9 y X, a 10 le resto 1 y tenemos el 9, ¿vale? Y por último, el 50, que es igual a L. Veamos ahora del 51 al 60. El 51 se forma con el 50 más el 1, que sería LI. El 52, 50 más 2, L con 2I. 53, 50 más 3, L con 3I. Y así sucesivamente hasta llegar al 60, que se forma con la L y la X. 50 más 10, 60. Los siguientes números son del 61 al 70. El 61 se forma con el 60 más el 1. El 60 es LX. 50 más 10, 60. Y el 1, la Y. El 62 es 60 más 2. El 60 es LX y el 2, 2Y. Y así sucesivamente hasta llegar al 70. Y el 70 se forma con LXX. L es 50 y XX 20. 50 más 20, 70. Veamos ahora los números del 71 al 80. El 71 se forma con el 70 más el 1. El 70 es la L y 2X. 50 más 20, 70. Y el 1, la Y. El 72 es 70 más 2. El 70 es L y 2X y el 2, 2Y. Y así sucesivamente hasta llegar al 80, que es L y 3X. 50 más 30, 80. Los siguientes números son del 81 al 90. El 81 se forma con el 80 más el 1. El 80 es la L con 3X. 50 más 30, 80. Y el 1, la Y. El 82, 80 más 2. 80 L más 3X y el 2, 2Y. Y así sucesivamente, hasta llegar al 90. El 90 no lo podemos formar con la L y 4X, porque las letras no se pueden repetir más de 3 veces seguidas. El 90 es X, C. A 100 le restamos 10 y obtenemos 90. Por último, los números del 91 al 100. El 91 se forma con el 90 más el 1. El 90 hemos dicho que es XC. A 100 le restamos 10 y tenemos el 90. Y el 1, la Y. El 92, 90 más 2. El 90, XC y el 2, 2Y. El 93, 90 más 3. Y así sucesivamente hasta llegar al 100. Tenemos que tener cuidado que en 99 muchas veces cometemos el error de poner IC. A 100 le restamos 1 y obtenemos el 99. Y esto es incorrecto, porque el 99 se forma con el 90 más el 9. El 90 hemos dicho que es XC, a 100 le restamos 10 y obtenemos 90. Y el 9 y X, a 10 le restamos 1 y tenemos el 9. ¿Vale? Y por último el 100, que es la letra C. Hemos finalizado el vídeo. En el próximo veremos los números romanos mayores de 100. Os recuerdo, arriba a la derecha os dejo el link de suscripción. Un saludo.